eso me honra, en verdad. Estar acá me honra porque siempre es un desafío. Siempre es un desafío venir y ser parte de un cuerpo en el cual todos somos uno. Y todos nosotros somos uno como tal. Y en ese sentir es que nosotros venimos con tanto gozo junto a mi esposa a impartir lo que el Señor nos ha dado como casa, como familia, como llamado que nos ha dado. Y bueno, ese es el honor que nosotros sentimos de estar aquí, que esta sea una casa donde nos sentimos tan familiarmente conectados, tan unidos, con tanto vínculo. Y este último tiempo, lógicamente, ya han pasado casi 5 o 6 años desde que nos conocimos con Miguel. Digo Patri y Miguel porque Patri me conoció primero a mí, ¿no? Y yo después, por rebote, conocí a Miguel, ¿no? No podía no conocerla a ella y no conocerlo a él, ¿no? Y todo eso nos ha dado una tremenda fortaleza en nuestra relación. Y bueno, de más está decir siempre todo lo que en nuestros hogares, nuestros hijos se entrelazan. Y aún también los que no son hijos biológicos de él, pero sí son hijos de esta casa. La última vez que fueron para allá, 4 o 5 chicos también ahí estuvieron ahí en casa y disfrutaron junto a la familia. Y eso lo hace solamente aquello que nos une más allá de una fe, es el amor que nos caracteriza como tal. Amén. Así que yo quiero sentirme siempre como en casa, quiero sentirme libre. Voy a hacer uso de algunas notas, pero quisiera no ser tan cuadrado, ¿no? Quisiera distenderme en algunas cosas que el Señor nos ha estado impartiendo en nuestra casa de fe, que nos han provocado muchos cambios. Hemos estado hablando este tiempo y voy a entrar rápidamente en la palabra para redimir bien el tiempo. Ya tendremos otros días para poder saludarnos más. Dios nos está impartiendo y nos ha impartido estos últimos 2 meses, aunque el último año Dios ha sido muy frontal con nosotros, con nuestra condición de hijos, ¿no? Es muy difícil ser hijo cuando uno no tiene un padre, porque uno normalmente se siente hijo cuando uno tiene un padre físico evidente, cuando uno tiene la imagen paternal, más allá que a lo mejor sea un buen ejemplo o un mal ejemplo. Estando el padre siempre hay como cierta seguridad, cierta imagen, cierto referente. Y bueno, lamentablemente la mayor parte de los hijos son el resultado y el referente más cercano que tiene, que son los padres. Y yo encuentro en esto una tremenda responsabilidad. Nosotros los que somos padres de una casa tenemos una tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros. Normalmente siempre la gente habla acerca de nosotros, los ministros y los pastores, siempre habla acerca de los privilegios, ¿no? Ustedes los pastores tienen muchos privilegios. Yo tengo muchos amigos de mi infancia, me dicen, tú soy pastor, pues Manuel, tú estás a otro nivel, pues me dicen. Sí, le digo yo, estoy a otro nivel, pero estoy a otro nivel de responsabilidades también, ¿no? Así como estoy a otro nivel de gracia, de generosidad, de disfrutar de muchas cosas que Dios nos ha permitido, pero tenemos una tremenda responsabilidad y cada paso que damos tenemos que darlo con mucha precisión. Nosotros los padres, y yo personalmente, voy a abrir el corazón a muchas cosas hoy para que entendamos qué implica poder vivir una vida como padre, pero primero, para ser padre, primero tenemos que ser hijos. El que no puede ser hijo no puede ser padre. Y el que es padre puede hablar de su condición de hijo en su etapa primaria. Yo fui hijo no teniendo un padre. Usted dirá, ¿cómo yo llegué a ser un buen padre? Porque yo me considero que soy un buen padre. Porque yo tengo que tener un referente. Yo no puedo decir, mira, yo no sé cómo lo he hecho, no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Creo que lo he hecho bien. Y cuando yo digo que lo he hecho bien, quiero que usted no me sienta que yo soy arrogante ni soberbio. Uno en la vida tiene que tener identidad y tiene que saber hacer definiciones claras y ciertas cuando uno lo está haciendo bien y lo está haciendo mal. Pareciera ser que a la gente normalmente le fascina y le encanta destacar cuando uno lo está haciendo mal.
pocos destacan cuando uno lo está haciendo bien. Si uno lo está haciendo bien, le dicen a uno, bueno, es lo que tiene que hacer. Y cuando uno lo hace mal, no, lo está haciendo mal. Entonces pareciera ser que no hay congruencia, no hay balance en todo aquello. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué es lo que usted está haciendo para poder ser un buen hijo de Dios? Y para poder llegar a ser un hijo, ¿cierto? Necesitamos evaluar algunas cosas. ¿Lo estoy haciendo bien como hijo? ¿Estoy teniendo buenos resultados como hijo? Tengo un padre que está siendo un referente, porque los hijos en alguna medida también son el fiel referente de lo que puede ser un padre, sea esto para bien o para mal. Entonces, ¿cómo es la representación que nosotros estamos teniendo? Dios a nosotros nos ha dado una tremenda responsabilidad. Nosotros los que somos padres, primeramente tenemos que ser hijos para poder cargar la imagen del Padre. Para cargar la imagen del Padre, primero tenemos que ser hijos. Y si no somos hijos, no podemos cargar la imagen del Padre. Por eso la palabra de Dios nos ha exhortado tanto este último tiempo acerca de todo esto. Y todas estas cosas tienen que ver con muchas situaciones. Cómo yo siento mi llamado a ser hijo. ¿Me siento honrado de ser hijo? Quisiera saltarme el paso de ser hijo y querer ser padre inmediatamente. No puedo. No, el crecimiento natural nuestro como hijos en alguna medida va a determinar y va a dar un resultado. Creo, sinceramente, haciendo un análisis de mi pasado, miro hacia atrás y trato de ver cómo me comporté como hijo, no teniendo un padre, porque tenía solamente la figura de mi mamá, por lo tanto a ella tenía que manifestarle mi figura de hijo, tenía que manifestársela a ella, tanto como que tuviera un padre, aunque ella era mi madre, ¿cierto? Entonces tenía que tratar de ser honroso en todo. Y el que es honroso, lógicamente, que va a tener honra. Dios honra a los que le honran. Y así sucesivamente vamos descartando situaciones. Porque a uno le va mal en la vida, porque a uno le va mejor, porque a algunos no les va como quisiera que les fueran. Y a veces pareciera ser que nosotros los cristianos, no me gusta llamar mucho la palabra cristiano, yo estoy tratando de sacar un poquitito esa verbalización de nuestro lenguaje, estoy tratando más de hablar de hijos, ¿no? Los que somos hijos, los que tenemos hijos a cargo. Yo tengo mis hijos, los otros hijos que el Señor me añadió y los que añadirá. Porque mire usted que Dios, en el proceso de añadir hijos, hay mucha gente que a uno lo observa, como ministro y como pastor lo observa de lejos. Y hay gente que de pronto en el tiempo llega al lugar donde uno tiene establecida su casa. Y yo me he encontrado con personas que dicen, no, nosotros hacía tiempo que estábamos mirando este lugar y veíamos la iglesia y veíamos el letrero y así sucesivamente. Entonces, primeramente, para poder hacerle una pregunta y entrar en el tema del día de hoy, ¿no? Nosotros hemos estado hablando mucho acerca del nombre del Padre o en el nombre del Padre, porque nosotros, los que somos hijos, todo lo hacemos en el nombre del Padre. Porque el que carga el Padre, carga al Hijo. Y el que carga al Hijo, carga al Padre. Son dos cosas muy indivisibles. Tú no puedes tener al Padre y no tener al Hijo. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. Entonces, es un resultado, es una definición que la palabra de Dios te da y te la da muy claramente. Entonces, hablar en el nombre de Dios o representar a Dios implica hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué Dios nos confiaría o por qué nos concedió su representación? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Dios concedería ese privilegio tan grande? Porque yo de pronto me puedo mirar y puedo sentirme muy limitado en algunas cosas para representar a Dios. Pero creo que mirando hacia atrás, yo puedo ver que he logrado en Dios, lógicamente, solamente en Él, porque nada lo logramos lejos de Él. Nadie que viva en independencia logra cosas. Cuando somos dependientes 100% de Dios, comenzamos a ver cosas que nunca hemos visto, a disfrutar de cosas que nunca hemos disfrutado, a vivir situaciones que nunca hemos vivido y hemos podido experimentar cosas que nunca sin un Padre hubiéramos podido vivir. Entonces, Dios al darnos los derechos, porque mira, cuando Dios te da su representación, te da sus derechos. Dios concede esos derechos unilateralmente. Y eso es lo glorioso de la representación de Dios, que Dios no te consultó a ti ni a mí para concedernos sus derechos. Él lo decidió unilateralmente, lo decidió sin pedirte consulta, lo decidió sin evidenciar quién tú eras o quién yo era. Él lo decidió
en su voluntad, en su propósito, en su grandeza, en su amor, decidió que tú fueras su hijo y le representaras. Y eso marca, para mí personalmente, esto ha marcado un antes y un después. Un antes y un después. Y mire que este último año, desde el año pasado, nosotros venimos hablando cosas hemos comenzado a soltar palabras muy de hijo. Cuando uno suelta palabras acerca de quiénes son hijos, qué es un padre, las aguas se dividen inmediatamente y los que son hijos son evidenciados y los que están en todo ese cuestionamiento también son evidenciados. Y mire que si hay alguien que le puede hablar de orfandad soy yo. Yo personalmente le puedo hablar con toda autoridad de orfandad. ¿Por qué? Porque yo viví en un ambiente de orfandad. Yo viví en un ambiente donde la orfandad estaba a flor de mi piel. Reacciones, verbalizaciones, expresiones, tratos, mezquindades. Todas esas cosas se manifiestan cuando uno tiene ese espíritu de orfandad que uno a veces manifiesta por no haber tenido esa figura, la figura paterna, ¿no? Ahora, ¿Dios fue malo al privarme de mi padre? No, absolutamente. De hecho, nunca culpé a Dios. Mire, si hay algo que a mí me admira de mi persona, y no me encuentren arrogante con esto que yo le estoy diciendo, es que en verdad yo he tenido que llegar a conclusiones muy concretas, porque los hijos somos concretos, somos plenos. En los hijos no hay incertidumbre. No sé si lo soy, que a veces soy, a veces sí es. No, usted tiene que tener claridad quién es. Entonces, cuando usted posee algo, no tan solamente compártalo, háblelo, ministrelo, enséñelo. Que de los poros que respiran de su cuerpo, usted pueda expeler todo eso hacia las personas que están a su alrededor. ¿Para qué? Para que se rodeen de aquella impronta que usted carga. Mire que así como antes yo tenía ese espíritu de orfandad, huérfano, y ese sentir que también hace que las personas se alejen de uno. O que las personas tengan misericordia, y una misericordia un poco así abusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque los huérfanos lamentablemente sufren así. El huérfano cuando tiene necesidades, hay algunos que le dan y lo agreden. Te dan y te dicen, aquí toma, pero no me pidáis más. Una cosa así, ¿no? Entonces, claro, el huérfano muchas veces le suplen, pero la Biblia, la palabra de Dios dice que el Padre nuestro dice que da abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos todo eso? ¿Cómo nosotros acuñamos esa palabra de Santiago en capítulo 1, que Él da abundantemente sin reproche cuando habla de sabiduría? Ahí está hablando de sabiduría, pero Dios es generoso en todo. En todo, no está solamente que es generoso para dar sabiduría. Él es generoso en todas las áreas. En todo lo que tú necesites, Él va a ser un Dios que te va a dar sobreabundantemente. Amén. Entonces, no es que Dios sea en un área abundante. Él es abundante en todo. Él tiene y abunda en todo lo que tú necesites. Entonces, hablar acerca de la orfandad, en el nombre de Dios, no podemos no pasar por ese tema de la orfandad. Entonces, Dios al darnos los derechos de su representación, nos dio juntamente con ello la responsabilidad de representarlo y de hacerlo conforme a su carácter. Nosotros no podemos representar a Dios conforme a cómo somos. Tenemos que representarlo conforme a como Él es. Entonces, cuando tú lo representas como Él es, entonces la imagen del Hijo se está formando en ti. Cuando tú comienzas a representarle de acuerdo a su naturaleza, a su carácter, a su estándar, a su nivel, a su altura, tú eres como Él. Te pareces a Él, cargas su imagen, hablas como Él, te expresas como Él, sientes como Él, vives como Él, disfrutas como Él. Me gustó mucho una canción que creó Marco Witt, ¿no? Cuando él escribió una canción que se llamaba, el DVD se llamaba Alegría. Y me gustó mucho porque pareciera ser que a nosotros siempre nos han mostrado un Dios demasiado serio y poco alegre. Y pareciera ser que esa imagen la tuvimos durante mucho tiempo. Pero en verdad que yo puedo ver que nuestro Dios es un Dios alegre, feliz, un Dios que de hecho Él habla de la bienaventuranza o felices los llenos, los misericordiosos, los que son llenos de paz.
Si Él está hablando de eso, está hablando de lo que su esencia carga como tal. Entonces, la palabra de Dios nos ilustra diferentes eventos donde Dios le concedió al hombre ejecutar sus decisiones, porque los hijos ejecutamos decisiones suyas. Hubieron hijos que ejecutaron decisiones, juicios, poniendo no tan solo Dios la confianza sobre ellos, sino que dándole los privilegios, las garantías que implica ser su representante. Cuando tú representas a Dios, así como tienes responsabilidad, también tienes garantías, tienes privilegios, tienes honra, pero tienes responsabilidad también. No puedes hacer lo que quieres, porque la palabra de Dios dice que Juan, el apóstol Juan, cuando nos habla acerca del Hijo, él habla del Hijo y dice, el Hijo no hace nada, sino que todo lo que ve hacer a su Padre, eso hace y eso habla. Todo lo que escucha de Él, eso hace. Entonces, el Hijo nunca hace nada que no esté de acuerdo a la naturaleza del Padre. Por eso cada vez que usted le esté dando importancia a esto, y mire que nosotros hemos estado hablando mucho acerca de esto, y no son temas fáciles cuando Dios está siendo plasmado en nosotros. Cuando la imagen del Hijo, para representar al Padre, está siendo formada en nosotros, no es tema fácil. Porque el Padre es puesto en usted en la imagen de su Hijo. Si usted tiene al Hijo, va a tener la totalidad de lo que el Padre es. Amén. Y no va a tener nada menos que lo que el Hijo carga y de lo que el Hijo es. Entonces, cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, cuando nosotros hablamos acerca del nombre de Dios, hablamos de aquello que se nos ha concedido, el nombre. El nombre es algo muy importante para todos nosotros. De hecho, todos nosotros nos caracterizamos por un nombre, ¿no? Todos nos caracterizamos por un nombre. Entonces, el nombre de una persona es importante para ella. Como tal, cuando su nombre es tomado en vano, al igual que el de Dios, ¿se acuerdan cuando Dios dice, cuidado con tomar mi nombre en vano? Es uno de los mandamientos. Entonces, el nombre de una persona es importante. Cada vez que se comete un ilícito, una transgresión, que en el caso de Dios, cuando se toma su nombre, Él no tan solamente lo reprueba, sino que también entrega su justa retribución al que ha osado tomar su nombre en mano, a quien Dios le ha confiado su nombre, su garantía, le ha dado sus privilegios, lo ha hermoseado con su hermosura. Dios no te va a permitir hacer lo que tú quieras con su nombre. Por eso ser un hijo a la imagen del Hijo para cargar al Padre, trae tremendos beneficios. Y voy a ser muy enfático en esto, pero tienes tremenda responsabilidad. Tú tienes que comenzar entonces a escudriñar cómo es el Hijo. ¿Qué es lo que hace el Hijo? ¿Cómo se comporta el Hijo? ¿Qué habla el Hijo? El Hijo habla lo que quiere, expresa lo que quiere, dice lo que quiere, tiene opinión. Miren, los hijos de Dios, me gustó mucho esta frase, la aprendí hace un tiempo atrás. Nosotros los hijos de Dios no tenemos opinión. Usted no tiene opinión ni yo tengo opinión. Si usted me pide una opinión de acuerdo a algo, yo no voy a opinar, pero sí le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios a mí no me da una opinión, sino que me da la voluntad de Dios. Y cuando las voluntades están rendidas, yo ya no tengo opinión. Por eso, cuando al Hijo le preguntaron cosas, Él no respondió, sino por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque ni aun el Hijo, siendo Dios, tuvo una opinión personal. Porque nosotros los hijos representamos al que nos ha enviado. Por eso este llamamiento es tan glorioso. El llamado a ser hijo es tan glorioso. El llamado a ser un hijo de Dios rompe todas las barreras terrenales de honra y de honor que alguien te pueda conceder. El hecho de que tú seas hijo de Dios rompe todos esos esquemas y paradigmas. Por eso hoy sentirnos hijos, hoy yo sentirme hijo porque me siento un hijo de Dios, creo en Dios, creo que Él está en mí, creo que Él vive en mí, creo que Él se expresa a través de mí y no lo valoro, yo no valoro al Padre en la imagen del Hijo en mí por lo que yo he logrado, sino por lo que Él me ha hecho ser. Porque el logro
el logro es el resultado de quien tú eres. No eres el resultado de tus logros. Los logros son el resultado de quien tú eres. Y si tú eres hijo, todas las bienaventuranzas que están cargadas aquí se van a materializar en ti. Y mira, cuando nosotros los pastores, los ministros hablamos acerca de esto, y a veces no me gusta usar mucho esta palabra, pero porque estamos en una estación donde nosotros no motivamos a la gente, le enseñamos a descubrir su identidad, que es diferente. Porque la motivación te puede durar las 2 horas que nosotros saltamos en el culto, pero cuando yo plasmo la identidad del Hijo en ti, tú cuando te vas de aquí y vas a tu casa sigues siendo el mismo como si estuvieras saltando aquí. Y a eso se le llama identidad, porque somos hijos. Porque no necesitamos estar en una reunión de 2 o 3 horas, aunque lo anhelamos y estamos y procuramos estar, porque son los medios donde se nos imparte, donde nos enseña, donde se nos forma, donde se nos instruye, se nos dirige, se nos plantean los protocolos de Dios para que Dios comience a obrar en uno. Pero mientras la imagen de ese Hijo por medio de la palabra no sea plasmada, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, jamás vamos a poder desarrollar la tarea para la cual Dios nos ha asignado. Y si hay algo, amado, si hay algo por lo cual yo puedo honrar a Dios, es como Él me ha enseñado a hacer aquello que en un momento fue mi carencia. Porque lo que el enemigo muchas veces usa para matarte, al final esa misma arma se transforma en el arma más poderosa que tú puedas tener en tus manos. Porque así como la orfandad a mí me quiso matar, el descubrir la paternidad por causa de la orfandad a mí me ha transformado en una persona fuerte y poderosa en Dios. ¿Por qué? Porque yo derroté ese espíritu. Y lo derroté ¿por qué? Porque el mismo que me quiso derrotar, al final por causa del mismo descubrí cuál y quién era el padre que yo tenía. Porque así como la muerte, ¿cierto?, quiso destruir a Jesucristo porque Él tenía el imperio de la muerte. La Biblia dice que Cristo, al vencer la muerte, ¿cierto?, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Entonces si tú me preguntas a mí, ¿cómo me sentí yo sin padre? No, yo no tengo opinión con respecto a eso. Dios lo quiso así y me ha hecho fuerte y me ha hecho poderoso por causa de lo mismo. Por causa de lo que en el pasado fue una debilidad, hoy soy un Superman. Aunque acá dijo que yo era un morochito, chiquitito, esto no importa, ¿no? La sustancia no es lo mismo que la imagen. Tengo que ver cómo arreglo lo que dijo este, ¿no? Entonces, amado, cuando uno ha salido de todo este trasfondo, que es una realidad, lo que yo te cuento no es un cuento, yo no lo aprendí de otra persona, lo viví, es una vivencia que uno experimentó. Y cuando uno puede hablarte de primera mano, cuando te hablan de primera mano de qué tú eras, de cómo viviste, y no tan solamente cómo viviste, sino que cómo lo viviste, ¿no? Cómo superar, cómo cambiar esos ambientes, cómo romper esos paradigmas, cómo aniquilar esas iniquidades que esclavizaron generaciones nuestras. Es posible, solamente con la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Entonces, en el nombre de una persona, porque aquí estamos hablando de cómo hacemos las cosas en el nombre de Dios. Como el domingo me toca predicar, ahí voy a continuar, porque este mensaje no lo puedo terminar hoy, pero vamos a continuar el domingo acerca de esto. Vamos hasta lo que la hora nos dé. En el nombre de una persona se pueden hacer muchas cosas. En el nombre de una persona se halla el valor de la persona. Se halla el valor o la pobreza, la riqueza o la miseria, de cada cual. Su nombre lo identifica, y cuando alguien daña esa reputación, daña la esencia de quién es Él. Allí es donde está el valor de esa persona. En este caso, el nombre de Dios representa su palabra, su poder creador, su justicia, su seriedad, su integridad, su carácter, su reputación, su santidad, en fin.
Cuando tú hablas de Dios, hablas de todos sus atributos, de todo lo que Él representa. Entonces, vulnerar cualquiera de sus atributos es un atentado contra la generosidad que Dios nos ha dado en representarle. Entonces, cuando tú no magnificas esto, cuando tú no le das importancia a esto, es como cuando alguien viene a ti y te dice, mira, voy a ver un trabajo donde tú trabajas. ¿Puedo decir que te conozco? Entonces, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Tú vas a mirar a esa persona y tú vas a decir, tú no tienes muy buen currículum, y si das mi nombre está muy bien considerado en ese lugar. Pero si la persona es una persona confiable, eso es una persona que tú la miras y tú dices, da mi nombre, no te preocupes. Porque uno no a cualquiera le da su nombre para que lo represente. Entonces, ¿por qué Dios fue tan generoso en darnos su nombre? ¿Por qué fue tan generoso? Hay una relación directa entre el nombre y la persona. El nombre participa de alguna manera en la esencia de que tiene por objeto revelar ese nombre. Expresa la personalidad hasta tal punto que el conocimiento del nombre de alguien implica desear conocerlo más íntimamente. Cuando un nombre es importante para ti, tú tratas de estar cerca de esa persona. O por último, que te hagan los contactos. Mira, viene esta persona, por último, mira, siéntame al lado de ella. Yo con tal que me siente al lado de ella me siento bien. No sé si le ha pasado eso a usted. Yo me acuerdo años atrás, cuando yo conocía personas de reputación, hombres honrosos y todo, lo único que quería era estar cerca, aunque no me hablara ni una palabra. Pero yo tan solamente, el simple hecho de estar cerca, es lo que esa persona representaba, ya era suficiente, sin decir ni una palabra. Porque Jesucristo fue así. Hubo gente que fue sana y libre sin mediar palabra alguna con Jesús. Eso solamente por lo que Él cargaba, por lo que Él era. Hubo gente que no tuvo posibilidad de ni siquiera transar una palabra, menos tocarlo. Pero igual recibieron los beneficios. ¿Por qué? Porque en alguna medida entendieron lo que esa persona cargaba y tenía. Por eso el nombre de una persona es tan importante. Por eso quien tú eres hoy, tienes que cuidar mucho quién tú eres hoy. Tienes que tener mucho cuidado. Ya no puedes andar donde tú quieres, no puedes hablar lo que tú quieres, no puedes andar tomando las decisiones que tú quieres. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y un hijo hace todo lo que honra a su padre. Amén. Y mire que traspasar esta mentalidad a una iglesia cuesta mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los ministros, nosotros los pastores, cuando somos padres de una casa, primero tenemos que aprender a ser hijos para poder instruir una casa como padres. Si yo he llegado a ser un hijo en mi intimidad con Dios, yo personalmente, si yo he logrado ser un padre para mi esposa, si yo he logrado ser un padre para mis hijos, pues yo podría a lo mejor armar una muy buena plataforma. Claro, mis hijos, ustedes ya conocen a los 4, ¿cierto? Muy buen mozo, parecido a su padre. Pueden a lo mejor, amén. Pueden a lo mejor cargar la imagen del Padre, pero lo importante es que carguen el espíritu del Padre. Porque en alguna medida todos nosotros cargamos la imagen, fuimos creados a imagen de Dios. Cuando yo miro a una persona o miro a cualquier persona en el mundo, esa es la imagen de Dios, que cargue el espíritu de Dios, es otra cosa. Porque somos creación de Dios, de Él vinimos, de Él procedemos, Él es nuestra sustancia. Por eso los que hemos rendido nuestra paternidad, los que somos padres, para poder ser hijos y pasar de hijos a padres de una congregación, hay muchos procesos que terminar. Yo he terminado muchos procesos en mi vida por eso. ¿Y qué proceso? Precisamente lo que venimos a hacer, hablar de los matrimonios, todos los que van a estar ahí, bueno, ahí van a conocer algunas otras cosas que vamos a estar impartiendo. Pero mi carta de presentación más hermosa como padre es ella. Ella es mi esposa, pero yo soy su padre también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la imagen de Cristo en la tierra es el cuerpo de Cristo.
Si el cuerpo de Cristo está embellecido, es por la cabeza que la dirige y la sustenta. Y la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, si la cabeza está ordenada, si yo como padre estoy certero, estoy pleno, estoy en plenitud conmigo mismo, primeramente para poder traspasarle a ella todo esto, la visión que mi esposa dé a través de su vida va a ser el resultado de lo que yo me he impartido en ella. Ella como mujer es bella, pero con la paternidad encima, ¿cierto? Con la paternidad que yo he adquirido de Dios traspasada a ella, la belleza que ella tiene ya no es mi belleza, sino que es la paternidad que está en mí traspasada a ella. Eso es lo glorioso de esto. Por eso hablarle de esto a una iglesia de hoy, contemporánea, donde el feminismo, porque el feminismo ha estado establecido dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque y esto, lógicamente, nosotros estamos haciendo toda una transición, ¿cierto? Siempre las más apasionadas de servir siempre son las mujeres. Si nosotros contamos aquí, son más mujeres que hombres siempre. ¿Y por qué? Porque no porque hay un desorden, no, porque la mujer, que es la representación del cuerpo de Cristo, siempre está expresada en estos ambientes, así. ¿Y quiénes somos los que estamos más siempre atrasados, más poco estables? Somos nosotros los hombres. Por eso cuando nosotros los padres llegamos a una plenitud, y los padres de una casa como esta, vamos estableciendo protocolos divinos. ¿Por qué? Porque nosotros se establecieron primero y los podemos establecer sobre la iglesia porque ya están establecidos sobre nosotros. Por eso muchas veces, y aquí ya voy a entrar en el terreno ministerial, por eso muchas veces iglesias decidieron trabajar con mujeres porque hombres no pudieron establecer sus ministerios y como no cambiaron, usaron lo que estaba a la mano, pero no usaron el diseño de Dios. Ese es el tema y esa es una problemática en el cuerpo de Cristo. Por eso, amados, en este tiempo Dios está volviendo a reinsertar los diseños divinos en su casa y en su iglesia. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder expresar a Dios en plenitud. No podemos expresar a Dios de acuerdo a lo que podemos, sino que debemos expresar a Dios de acuerdo a sus diseños. No podemos decir, es todo lo que pude hacer. No. Si Dios dijo que podíamos, podemos. Si Dios lo dijo, es así. Entonces, hay una relación directa entonces entre el nombre y la persona. El nombre participa entonces directamente en el resultado de lo que se desprende de ese nombre. Por eso tu nombre es importante, por eso el nombre de Dios es importante. Por eso Dios dice, no tomes el nombre de Dios en vano. No puedes cargarlo como tú quieres. Tú no puedes cargar y hacer uso del nombre de Dios con respecto a tus vanidades y las mías. Por eso, en este ámbito de situaciones, no tenemos decisiones. Solamente tenemos directrices divinas. Por eso, cada vez que nos desviamos de las directrices de Dios y comenzamos con nuestras vanidades a edificar el nombre de Dios, entramos en la vanidad del ejercicio como hijos. Y mira que Cristo fue seducido muchas veces. Cristo fue seducido. A mí hoy, hablando de los temas de paternidad, me queda muy claro cómo Satanás constantemente intentó seducir al hijo. ¿Para qué? Para que se desalineara. ¿Para qué? Para que se independizara del Padre. Para que él pudiera atraer los privilegios desprendiéndose y desmarcándose de Dios. Tú puedes ver ahí al joven rico en la palabra de Dios. Cuando el joven rico viene a Jesús y le dice, maestro bueno. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solo mi Padre es bueno. Porque a la hora que Jesús le dice, sí, tú dices verdad, así está escrito de mí. Pero el hijo no venía a representar su ministerio, venía a representar al Padre. Por eso cada vez que tú, amado, como hijo de esta casa, cada vez que como hijo de esta casa, esta casa carga un nombre. Y ese es el nombre que tú debes representar. Hay muchas casas de fe y cada una carga el nombre de Dios en la asignación que Dios le ha dado a esa casa. Pero tú cargas la esencia de esta casa. Y si hay un nombre que tienes que representar,
es el nombre que Dios le ha dado a esta casa. Nosotros estamos trabajando mucho con ese tema. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que por haber conocido al Señor años atrás, estuvieron lejos del Señor y llegaron. Y hemos tenido que hacer todo un vaciado de lo que ellos traían. ¿Por qué? Porque venían viciados, maleados, golpeados, con malas conductas. No venían con una identidad de hijo, venían con una identidad de jornalero. Siempre querían hacer lo que ellos quieren, no lo que uno les instruye. Entonces tú tienes que hacer todo un barrido de conductas a través de la palabra de Dios. Y mira que tuvimos que lidiar con algunas personas que prácticamente las tuvimos que bajar del techo. Andaban gateando en el techo ya, ¿no? Así le decimos nosotros en Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque eran personas con comportamientos, con una imagen de cristiano por fuera, pero con un comportamiento del otro equipo por dentro, ¿no? Entonces, cuando tú eres un padre, cuando Dios te añade hijos para reformarlos, hay que invertirse en ellos. Y esa inversión no es una inversión fácil. ¿Por qué? Porque tú tienes que cargar todo tu nombre, todo lo que Dios ha hecho de ti, tienes que cargarlo sobre esas personas. Y no es un tema fácil. Recuerdo en una oportunidad una chica que llegó, con su esposo llegó, pero ella era la más incisiva porque él era más callado, era más sereno, le era más cómodo no hablar. Y su esposa, como toda mujer, tenía su opinión. Yo sé que las argentinas no son así. Ay, parece que me metí en la pata de los caballos ahí. Entonces, yo recuerdo que conversé con ella y ella me decía a mí, pastor, yo soy muy inteligente. Y constantemente me decía eso, yo soy muy inteligente. Y ya habíamos escuchado tantas veces eso, y nosotros veíamos que con toda su inteligencia, su casa iba camino al precipicio. Y yo le decía, con tanta inteligencia yo no sé cómo tú vas para allá. Entonces tuvimos que confrontarla con su esposo. Había estado casi 25 años en la iglesia, no menor. Entonces cuando tú tienes que reformar y vaciar y resetear toda esa mentalidad para poder insertar la imagen del hijo, primeramente tú tienes que tenerla, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, ¿qué tuvimos que...? Por eso Dios nos ha asignado estas cosas a nosotros. ¿Por qué? Creemos que Dios nos ha asignado este tipo de personas porque Dios, a través del Hijo, está invertido en nosotros. Y si Él está invertido, nosotros damos lo que tenemos. Si yo soy un padre, doy lo que doy. Si yo soy un hijo, doy lo que soy. Al igualmente mi esposa y todos los que hacemos del trabajo en la obra. Entonces, para llegar a este nivel de asignación, en la representación de Dios, mi pregunta en esta hora, para ir cerrando, ¿cómo está la representación que tú estás haciendo en el nombre del Padre? ¿Qué es lo que se desprende de ti y que caracteriza al Padre? ¿Qué se ve de ti cuando la gente te ve? ¿Qué es lo que la gente ve del Padre en ti? ¿Qué es lo que tú puedes mostrar del Padre en cada acción, en cada palabra, en cada reflexión, en cada ayuda, en cada gesto, en cada oración, en cada intervención, en cada servicio? ¿Qué es lo que se ve del Padre a través de ti? Porque no es nada menor que el Padre el que se ve en ti y el que se ve en mí. Nosotros tenemos que salir de esa mentalidad, sí, es que yo voy camino para allá. No, el Padre lo decidió. Esa fue su decisión unilateral y no le consultó ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Él dijo, ustedes me representan y me representan. Yo voy a trabajar con ustedes para que me representen. Por eso Jesucristo, cuando los discípulos fueron a buscar de comer ahí en Juan capítulo 4 y vieron que Jesús estaba descansando, Él dijo, no, mi Padre hasta ahora trabaja. El Padre está trabajando constantemente. Porque si hay algo que Él quiere, mire, si hay algo que Él quiere, es que su imagen de Padre, que está dada en el Hijo, sea expresada a través de ti y a través de mí. Eso es lo que Dios busca. Todo lo demás te va a venir y vendrá
por consecuencia de que tú tienes al Hijo. Porque ante el Hijo todas las cosas se rinden. Ricos, pobres, enfermos, sanos, pudientes, miserables, todos. No hubo nadie que no se rindiera ante la imagen del Hijo. Si tú cargas al Hijo, si yo cargo al Hijo, el mundo está a tus pies. Solamente que necesitas ser maduro para administrar las cosas que Dios tiene para ti. Por eso en esta noche, amado, una vez más te pregunto, ¿qué es lo del Padre que se desprende de ti? ¿Qué es lo que la gente ve cuando te ve? ¿Qué es lo que está en ti que te hace tan atractivo, que te hace tan sublime? Porque el mismo Jesucristo dijo en su oración final, en Juan 17, Él le dice al Padre, Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Reputación, representación, carácter, gloria, recursos, todo, absolutamente todo. Lo mismo que Él tuvo, lo tienes tú y lo tengo yo. Nada menos. Todo aquello que Él dijo. Así que, amados, tomándome de las palabras que hace un momento atrás decía el pastor Miguel, los que hemos vencido la orfandad, los que hemos hoy acuñado el nombre en nuestra vida, los que hoy ostentamos, los que hoy tenemos la honra del llamamiento de Dios en nuestra vida, de ser sus hijos. Porque el llamado más grande que yo tengo no es que soy un ministro y un pastor, el llamado más grande es que yo soy hijo. Porque el conflicto que tiene Satanás en la tierra no es con los pastores, es con los hijos de Dios. Por eso cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Satanás no le preguntó, ¿eres tú Jesús? ¿Eres tú el pastor? Sino que le dice, si eres hijo. Porque si tú eres hijo, no vas a poder ser vulnerado jamás. No, jamás. Cuando yo digo jamás, es así. El apóstol Pedro dice, si estas cosas abundan en vosotros, no caeréis jamás. Y esa cosa solamente la pueden tener los hijos. Por eso, amado, en esta hora, los que somos participantes de la naturaleza divina, y porque somos hijos, y porque somos esos hijos huíos, no somos los hijos nefios, no somos los hijos tecnon, somos los hijos huíos, maduros, plenos, que cargamos el pleroma de Dios, la plenitud de Dios, tenemos la totalidad de lo que Dios es para poder representar su nombre. Porque todo esto se te da con un solo fin, representarle a Él. Y si es representarle a Él, tú ya no te ves. No se ve Manuel Mora, no se ve Miguel, no se ve mi esposa Débora, Patri, no, Él, se ve el Hijo. Por eso la Biblia habla de hijos, no habla de nombres, hijos. Porque si el Hijo está, es el Hijo en la faz de Jesucristo, mostrando el rostro del Padre en ti y en mí. Amén. Pongámonos en pie en esta noche. Esta es la introducción para el mensaje del domingo. El domingo me voy a extender un poquitito más. Creo que le voy a hacer pensar con respecto a esto. Porque una de las cosas que a mí me ha cambiado, la perspectiva de cómo sirvo hoy, es porque soy un hijo. Mire, yo siendo un pastor, consideraba que ser pastor, cuando alguien vulneró mi pastorado y me dijo hermano, y yo le dije pastor, dijo hola hermano, y yo le dije pastor, pastor, porque yo creí que eso me daba estatus, y lógicamente cuando yo me acuerdo, yo puedo en verdad evidenciar que fui maduro, porque quería que me dieran el honor de que me evidenciaran como un pastor. Pero si usted ahora me dice, hola Manuel, hola Chilenito, como usted me diga,
Mientras usted no me desmarque de que soy hijo de Dios, usted puede pasar por arriba mío y no hay problema. ¿Por qué? Porque la identidad está en lo que soy, hijo. Y eso no me lo puede quitar nadie. Usted me puede decir, tú eres Manuel Mora, eres chileno, y los chilenos perdieron, no van al mundial y todo eso. Ok, mire, eso yo estoy sano, en eso no tengo problema. Pero si usted me dice a mí que yo no soy hijo, eso sí que me dolería, eso sí me duele. Si hay algo que a mí me da gozo, es que yo represento a mi Padre. Y donde quiera que voy, ando a la altura de quien es mi Padre. Porque es mi Padre el que va dentro de mí. Por eso cada vez que tengo la posibilidad de estar con alguien, orar por alguien o escuchar a alguien, es el Padre escuchando a través de mí a esa persona. Entonces dígame usted que no es honroso todo esto. Claro que es honroso. ¿Cuántos quieren conversar con pastores? Muchos. Pero alguna persona podría decir, yo quiero conversar con un hijo de Dios. Cuando tú conversas con un hijo, tienes audiencia directa con el Padre. Cuando tú estás claro quién eres, cuando tú tienes claridad, certeza, nada te mueve de ahí. Absolutamente nada. Nada, no. Porque eres hijo. Porque eres hijo. A mis hijos podrían decir, no, tú no eres hijo de Manuel Mora. Y ellos van a decir, ellos se van a reír. Porque se parecen a mí, hablan como yo, tienen casi la misma estatura, se parecen a mí. Algo. Todo lo que tú ves en ellos, su impronta, todo lo que han recibido de mí, educación, formación. Entonces cualquiera que le diga, no, tú no eres hijo de él, a ti te recogieron del tarro de la basura, como a muchos le dijeron, ¿no? No. Ellos cargan lo que yo soy. Y si cargan al Padre, cualquiera que diga cualquier cosa de ellos es inoperante, infructífero. Por eso en esta noche, amado, haciendo la introducción de lo que vamos a hablar en los días siguientes, el domingo cuando volvamos, es como tú representas al Padre, como tú expeles al Padre, como la esencia, como la fragancia del Padre se manifiesta a través de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo. Oh, Ramasheteremaya, Ramashoto Koproma, Ramashidaramaya. Krimaya Toshekeremaya, Propokshinemaya, Proposhi. Shikaramanda, Creyo, Trobosheteremaya, si. Shikanamato, Prokosheteremaya, Proposhi. Ukanamba, Seya, Ramasoko, Tromo, Promoshi. Kromoyo, Truprokestere, Maya, Troboshi. Shepremaya karamat emisia marama pasue grup upshtarama propas. Padre, te adoramos porque tú haces posible que el cielo sea tan real en la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque tú el cielo lo haces habitar en la tierra a través de tus hijos, porque son tus hijos los que están sentados en lugares celestiales. Son tus hijos los que traen el cielo a la tierra, Señor. Es el hijo corporativo, es el hijo que carga tu ADN, tu impronta, tu esencia, tu fragancia, Señor. Gracias te doy en esta noche por la familia, Señor, de cielos abiertos, Padre. Gracias. Gracias por la atmósfera que tú tienes en este lugar. Una atmósfera llena de hijos, Señor, donde están hambrientos por escuchar al Padre y por seguir, Señor, la visión del Padre en este lugar. Señor, te honramos, te bendecimos. Damos gracias por la formación espiritual que tú estás dándole a tu iglesia. Gracias, Señor, por traernos de una estación, Señor, donde aprendimos muchas cosas, pero nos has traído a una precisión, Señor, donde poder representar al Hijo. Y si representamos al Hijo, el Padre puede ser visto. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Prepara este tiempo glorioso, Señor. Que todo lo que se levante, que toda tormenta que pueda levantarse alrededor de tu pueblo, de tu casa, si tú estás en la barca, podemos dormir tranquilos. Si tú estás en la barca, podemos dormir tranquilos. El Hijo corporativo puede dormir en medio de la tormenta. Señor, gracias
porque los que hemos logrado, Señor, una estación de reposo en ti, sabemos que lo hacemos en la imagen del Hijo, en la identidad del huíos de Dios, en aquel que es engendrado en el Espíritu para dar a conocer al Eterno, en aquel en el cual habita la totalidad de quien Dios es, Jesucristo el Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, gracias, mil gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por este tiempo. Te honro y te bendigo, Señor. Que tu casa sea vestida de paz, Señor, y de gracia del cielo. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, y la iglesia dice amén. Dale un aplauso grande al Señor. Amén.